Solemos tener en mente que el primer templo dedicado a Yahvé fue obra de Salomón. Más allá de si Salomón haya existido o no, que todo apunta a que no existió, el asunto que queremos abordar es si no es que será que el primer templo en el que se le rindió culto a Yahvé fue en realidad un templo ya existente dedicado a otra divinidad con la que convivió este dios tribal cuando se conquistó Jerusalén. En primer lugar, hay un texto llamativo en el propio relato sobre David que nos indica que un templo ya existió antes de las obras de Salomón, que sería el rey que sustituyó a David en el trono, y según el relato fue a Salomón a quien la divinidad le otorgó el privilegio de construir el templo. La historia es aquella donde el justo Yahvé hace pagar al hijo de David por lo que el rey hizo mal a los ojos de este Dios, según los delirios del profeta Natán, a través del cual habla Yahvé con David. El niño muere después de una agonía de 7 días y cuando los siervos del rey se lo comunican, el texto relata lo siguiente, que es lo que vamos a ver en el versículo siguiente. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en el Bet Yahvé y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió le pusieron comida delante y comió. Bet, de la palabra Bait, puede significar casa, aunque referido a una divinidad sería el templo. Así es identificada la morada de Yahvé en 1 Reyes 8:11, donde se relata la finalización de la supuesta construcción del templo por parte de Salomón. Es decir, o la morada de un humano o la morada de un dios, en hebreo es Bait. Por lo tanto, este versículo nos indica que ya hubo una morada divina, dígase templo, en la época de David. Entonces, ¿qué es lo que hizo Salomón? Pues Salomón, más que construir un templo, lo que hizo fue expandir el templo a partir de uno ya existente. En el libro de Thomas Römer se señalan los detalles del relato de la construcción que nos deben hacer pensar que se estaba tratando de una ampliación y no de una construcción nueva. La pregunta sería, ¿ese templo ya existente a quién estaba dedicado antes de que Jerusalén fuese conquistada por David? Pues se trata del dios Shamash, el sol. Hay rastros de ello en el texto griego de la Septuaginta que difiere del texto masorético. El traductor debió haber tenido un texto hebreo diferente al masorético que de alguna forma le causó problemas con la traducción. El texto hebreo que se puede reconstruir por la Academia, que se sospecha que tuvo el traductor ante sus ojos, es el siguiente. El sol, es decir, Shamash, lo ha hecho saber desde los cielos. Yahvé ha dicho que desea morar en las tinieblas. En resumidas cuentas, en el templo dedicado al sol convivió Yahvé con Shamash, al menos durante la época de David, antes de que el templo fuese ampliado por Salomón. Y literalmente se instaló Yahvé en el templo en forma de una figura, que era lo que originalmente contenía el arca de Yahvé, una representación tangible de la divinidad en la caja arca, que en la tradición más tardía se convertirá en el arca de la alianza frente al arca de Yahvé en la tradición más arcaica, cuando se prohibió la representación de la divinidad. Pero eso sería un tema para otro vídeo.